Corte. ¿Por qué Dios no hace algo? La semana pasada mencioné un poco la respuesta a esta pregunta, ¿no? Que muchos hacen, incluso cristianos, ¿no? Con tanta maldad en el mundo, ¿por qué Dios no hace algo ya? Y bueno, las parábolas pues no son una respuesta directa, pero sí nos enseñan que el gobierno de Dios sobre el mundo tampoco es tan directo como a veces pensamos. A veces describimos las cosas como si Dios castigara a diestra y siniestra y todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien hace algo malo, hasta luego decimos, no, en esta vida todo se paga y Dios no se olvida, ¿no? Y Dios te va a castigar. Y lo vemos como si tuviera nuestra paciencia y que va a castigar a todos en cuanto hacen algo malo. Pero la semana pasada dije que si Dios realmente fuera a traer su justicia inmediatamente, pues no nos iría bien. Si nuestra justicia, nuestras acciones fueran pesadas en su balanza, ¿cuántos daríamos el peso de santidad adecuado? ¿Cuántos, pues si Dios midiera, por ejemplo, con un nivel, ¿no? ¿Cuántos estaríamos derechitos? Pregunta el teólogo, vienen todos así luego. Pregunta el teólogo Wright que si el precio de que Dios interviniera y detuviera una campaña de genocidio fuera también que tuviera que reprender y frenar cualquier otro impulso maligno, incluidos los que conocemos y apreciamos en nuestro interior, ¿cuántos estaríamos dispuestos a pagar ese precio? Si pedimos a Dios que actúe en ocasiones especiales, realmente suponemos que podríamos hacerlo simplemente cuando lo deseamos y pedirle que se retire cuando no. A veces somos como los discípulos de Jesús, ¿no? Que no querían esperar. No querían que el reino viniera poco a poco, sino que llegara así ya de trancazo. No estaban interesados en el tiempo establecido por Dios, sino que esperaban que fuera en el tiempo que ellos querían y que Dios se conformara a lo que ellos querían. ¿Y no es incluso esto el cómo a veces oramos? A veces le damos una lista de cosas a Dios que esperamos que cumpla. ¿Y quién manda a quién? Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Que sea tu voluntad y no la mía. Pero de alguna manera a veces intercambiamos el orden de voluntades cuando oramos. Y yo ya di mi lista, te toca a ti, ¿no? Como dirán en otras iglesias, ¿no? Tú arrebata las bendiciones, decláralo y se va a hacer. ¿Y quién está mandando a quién? Al igual que en la parábola pasada, aquí pues podemos apreciar el porqué de la paciencia de Dios, ¿no? El crecimiento del trigo junto con la cizaña toma su tiempo también. No es algo que sucede de un día para otro. Pues echa semilla y el trigo va a tardar un rato en crecer, no crece luego. Muchos judíos, como también mencioné la semana pasada, reconocían la paciencia de Dios. Entendían que esta paciencia tenía que ver con su compasión, que tenía que ver con su misericordia, que atrasaba el juicio precisamente para que más personas pudieran ser salvadas al final. Jesús quería que sus seguidores vivieran en esa tensión entre el reino que ya estaba presente a través de su obra y también del reino que vendría completamente en el futuro. Pero el reino no vendría de repente. Jesús lo describe como un proceso, como el de un crecimiento de una planta de mostaza, que dice pues es una cosa chiquita pero va creciendo hasta ser un arbolón, o como el crecimiento de un pan, ¿no? Por la levadura. En otras palabras, cuando a veces nos preguntamos pues ¿cuándo va Dios a arreglar las cosas? Jesús en estas parábolas está contestando, pues ya lo hice, ya eché las semillas ya están plantadas, debemos esperar a que crezcan. ¿Qué significa esto? Que nosotros, que somos seguidores de Jesús, que somos esas semillas, pues tenemos que ir creciendo. Nosotros somos ese reino que va creciendo como trigo entre la cizaña del mundo. Y es por eso que para los judíos del tiempo de Jesús, pues era urgente el día de la cosecha. ¿A quién le gusta crecer en un lugar lleno de maldad? Carla y yo a veces cuando hablamos de tener hijos, precisamente esa es una de las cosas que decimos, ay no, pues traerlos y así como está el mundo, está medio feo. Y a veces así es como pensamos, ¿no? Casi como los judíos, ¿no? Pues sepáranos de una vez, ya coséchanos, ¿no? Que ya llegue ese día. Pero recalco, si hoy fuera el día de la cosecha, pues ¿quién realmente de nosotros es trigo? ¿No? Los discípulos tenían que aprender aquí y en ese momento una lección muy difícil. Ya había cizaña entre ellos, se llamaba Judas. Y así como lo vimos la semana pasada y ahorita, puede que de entre las semillas que nosotros somos, algunos seamos trigo y otros seamos cizaña. Dejen que sea un poco más directo. ¿Qué es lo que le pasa a una rosa que crece junto a la hierba? Pues la hierba se roba los nutrientes, se roba el agua, hace más lento el crecimiento de la rosa, incluso la puede matar. Sale fea la rosa. Sale fea la rosa. Personalmente piensen esto, sus vidas
son la rosa tratando de florecer, es decir, sus vidas edifican de alguna forma la iglesia, o sus vidas son la hierba, sus vidas están matando a la iglesia. Su estilo de vida provoca tal vez que sus líderes estén enfocados en ustedes tan seguido que los distraen de ayudar a la rosa de la iglesia que sí quiere crecer. Si somos la primera, entonces pues somos la esperanza de bondad entre un mundo lleno de cizaña. Somos esas semillas que traen la bondad de Dios a un mundo de maldad. Pero si somos la segunda, aunque sea inconscientemente, si estamos destruyendo la iglesia, pues estamos destruyendo la esperanza de bondad para el mundo. Estamos tal vez secretamente trabajando para el diablo. ¿Cómo sé si yo soy trigo o si soy cizaña? Lo vimos hace unas predicaciones, ¿no? En Mateo 12:30, que decía que el que no está a favor mío está contra mí, el que no recoge a mi lado, pues es el que desparrama. Si nuestras acciones no favorecen el reino de Dios en el mundo, entonces afectan el mundo. Así es como sabemos qué somos. Es por eso que Jesús dice que los justos van a resplandecer como el sol, ahí al final de lo que leyó Baldo. Esto de brillar pues no es simplemente un efecto especial donde vamos a aparecer focos todos. Cada humano fue diseñado para ser un reflector de la imagen de Dios. Y puesto que cada uno de nosotros es diferente, reflejamos diferentes aspectos de la gloria de Dios. Por ejemplo, si somos más directos, digamos, Chive nos ha mostrado el cuidado y la sanidad de Dios al estar atendiendo enfermos. Mario nos muestra, por ejemplo, la creatividad de Dios cuando construye cosas. Baldo nos muestra, por ejemplo, el cariño de Dios cuando se pone a abrazar a otros. Jackie nos enseña la ira de Dios. No es cierto. No es cierto, Jackie. Jackie nos ha mostrado, por ejemplo, el servicio de Dios cuando nos ha ayudado por mucho tiempo con lo del memorial. Cada uno de nosotros debe descubrir sus talentos para reflejar de mejor forma la imagen de Dios al mundo. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando llegue el día de la cosecha, Dios no va a cosechar manojos de trigo idénticos. Aún entonces pues vamos a ser tan diferentes e incluso pues más hermosos que las flores en el Edén. Claramente Jesús estaba hablando de la restauración y de la redención de los humanos, a través de la cual pues Dios iba a poder ser reflejado sobre su creación. Es decir, pues tenemos que servir y cuidar de lo que Él creó y lo que Él ama. Si no somos parte del grupo que lo está sirviendo y cuidando, que está sirviendo y cuidando de la creación, si no amamos a Dios y lo demostramos al amar al prójimo, al amar a la tierra, amar todo lo que habita en la tierra, pues entonces somos cizaña. Así de sencillo es saberlo. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús pues qué pasa con la cizaña en esta parábola? El día de la cosecha, la cizaña es cortada, es recogida, se amarra y a la leña, ¿no? Al fuego. El punto de lo que nos está enseñando Jesús, así como a sus discípulos en ese momento, es: no te esperes al día final para saber si eres cizaña o si eres trigo. Analízate de una vez y decide qué vas a hacer. El juicio del día final pues ya lo sabes ahorita. Ya sabes cómo vives, ya sabes si eres trigo o si eres cizaña. Y si sabes que eres cizaña, pues deja de serlo. La semana pasada comentamos un poco de quiénes realmente están interesados en Dios y su iglesia y quiénes no. Y obviamente pues eso se nota. No los tenemos que mencionar, no tenemos que decir sin nombres, ya sabemos quiénes son. Precisamente a ellos va el mensaje de Jesús en esto. No vengas, por ejemplo, a la reunión de la iglesia por las bendiciones si las vas a desaprovechar después. No vengas a aprender de Dios si no vas a ponerlo en práctica en la semana. Puede que estés robándole los nutrientes de otros cristianos para acaparar atención para ti. Una cosa es ser una oveja perdida que necesita rescate, y otra cosa es que el buen pastor ignore a las ovejas cada domingo porque tiene que ir a buscarte a ti, que pareces más cabra montés. Y para los que decidimos ser trigo, pues tenemos que tener en cuenta que creceremos entre la cizaña. Pero eso no debe desanimarnos de pues, seguir creciendo. Significa que debemos tal vez esmerarnos el doble. Y precisamente pues tenemos que echarle ganas para no ser un trigo seco en el día de la cosecha. Tenemos que ser un trigo que alimente a los demás, no un trigo que simplemente se seca junto con la cizaña. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda?